Muy buenos días, Johan. Johan, Alexis Moncada es miembro de la Academia de Historia de Ocaña. Habíamos acordado ya hace algunos días tocar un tema que yo creo que es muy importante para los televidentes, que es la juventud. El tema de la juventud visto en sus diferentes perspectivas y sobre todo la juventud aquí en Ocaña, porque me parece que es muy importante hacer algunas aproximaciones a lo que está pasando con la juventud hoy en día en Ocaña. Recientemente escuchaban, por ejemplo, un muerto más a raíz de un accidente vehicular con un joven. Y si uno mira hacia atrás, el listado que traen los medios de comunicación, los periódicos, lo que se dice en la radio, en la televisión, de los accidentes casi diarios, sobre todo los fines de semana, de los jóvenes es bastante preocupante. A eso sumémosle un espectro gigantesco de problemas que están aquejando la juventud ocañera y sobre los cuales parece que la institucionalidad no estuviera haciendo nada. Ese es un tema muy delicado que, si bien tiene como un marco jurídico una serie de leyes emitidas por el Congreso de la República para proteger a la juventud, para permitirle unos escenarios de diálogo, de trabajo, etcétera, parece ser que en la práctica eso no está ocurriendo. Entonces, Johan, ¿cómo ve usted este asunto de la juventud? Muchas gracias, Luis Eduardo. Sí, habríamos que tomar algunos ejemplos y algunos elementos importantes de la juventud, comenzando porque la juventud es un pilar importante dentro del desarrollo de todas las culturas. Si bien hay algunas dificultades, hay algunas problemáticas y algunas tentaciones que de pronto tocan a los jóvenes en el día de hoy, también tenemos que decir que han sido ellos los responsables de impregnarles en ciertos momentos históricos la vitalidad, la energía, la alegría a las diferentes actividades propias de sus pueblos. Especialmente el trabajo que requiere, yo creo que de mayor concentración de todas sus fuerzas, no solamente físicas, sino también intelectuales, y que por medio de este trabajo es donde el hombre le encuentra sentido a toda su existencia. Pero es cierto, tendríamos que analizar la juventud desde todas sus ventajas que tiene, pero también tendríamos que mirar todas las dificultades a las cuales está enfrentada. La palabra juventud proviene de un vocablo latino y no es precisamente la concepción que tenemos hoy en día de juventud la que manejaban los latinos, es completamente diferente. Ellos dividían los jóvenes los seres humanos en una serie de categorías. Por ejemplo, los infants eran de los 0 a los 7 años, la categoría puer de 8 a 17, los adolescentes o adolescentes de los 18 a los 29, los juveniles eran los ciudadanos de 30 a 45 años, no tiene nada que ver con el concepto contemporáneo de juventud. Luego seguían los seniors de 46 a 55 y los senex o la senectud o la vejez de los 45 años en adelante. Este tipo de concepto se ha variado. Lógicamente hoy en día hay un concepto muy diferente de lo que es el joven, incluso para la misma legislación colombiana. Las Naciones Unidas otorgaron incluso un Día de la Juventud y esa es una etapa que se considera importante porque es la etapa donde hay un pleno desarrollo, una vitalidad en el ser humano que le permite hacer una cantidad de actividades sin el cansancio, sin esa pereza que le puede dar ya a la persona adulta. Entonces, ¿cómo ve usted ese caso de esa división que trae la misma legislación colombiana? Eso es cierto, se considera que la juventud más o menos va hasta los 25 años. Y en esos 25 años encontramos lo que usted decía, la vitalidad y la energía que le pueden impregnar los jóvenes a todas las diferentes actividades que le pueden engalanar a su propia cultura. Pero sería interesante preguntarnos qué es lo que les gusta a los jóvenes. A los jóvenes les gusta el deporte, les gusta la música, les gusta todos los elementos de la cultura y por ende toman todas sus energías y las entregan a estas actividades y vemos cómo, por ejemplo en Colombia, la mayoría de los deportistas destacados están en ese periodo de edad. Exactamente. A nivel musical, bueno, y de todas las demás formas de cultura, encontramos que los jóvenes son los que lideran todas estas manifestaciones de la cultura. Ahora bien,
también tenemos que considerar que en ese periodo de tiempo, lastimosamente, es donde sucede la mayoría de problemáticas sociales que estamos viviendo en nuestro país y en nuestro terruño Ocaña. Hay una cosa muy importante frente a la concepción de la juventud. Decía usted con mucha certeza qué es lo que le interesa a los jóvenes. Yo creo que ha habido de alguna manera, o de alguna manera no, sino concretamente una indiferencia de los adultos frente a eso que le interesa a los jóvenes. Prácticamente el adulto no piensa en los jóvenes poniéndose en sus zapatos, sino los está mirando desde sus años, desde los 50, de los 60, etcétera, y los está mirando, a veces los mira con desdén. No es capaz de comunicarse con ellos porque incluso el lenguaje que tiene ya el adulto es completamente diferente al que manejan los jóvenes. No lo interpretan, y como no lo entiende, no lo interpreta, no lo conoce, pues lógicamente las reacciones que va a tener hacia la juventud van a ser bastante nefastas, porque lo va a señalar siempre como el culpable de determinadas acciones. No dice los adultos que somos los que hemos formado a esos jóvenes, tanto en el hogar como en la escuela y en la universidad, somos los culpables, sino que la culpa la tienen definitivamente los jóvenes. Entonces usted que ha tenido una ya experiencia larga con formación de la juventud, háblenos al respecto. Sí, Leonardo, yo trabajo con estudiantes de 12, 13 años hasta 50 años, tanto en la formación de secundaria como en la formación superior. Y uno se encuentra con problemáticas donde los muchachos se le acercan a uno en los descansos o en los momentos que tenemos libres para dialogar, y realmente se siente esa falta de familia, esa falta de afecto, esa falta de escucha, y sobre todo tratar de entender las problemáticas que están viviendo los jóvenes. Correcto. Porque nosotros decimos que ya como estamos adultos, ya pasamos por esa época, entonces ya no nos toca. Y comenzamos a criticar, comenzamos a rechazar todas estas actitudes, pero realmente no nos sentamos ni comenzamos a dialogar con esa persona que está viviendo situaciones. Por ejemplo, le voy a poner suicidio, intentos de suicidio, cortándose las venas, tendencia a la prostitución, tendencia al consumo de drogas, que seguramente esos muchachos y esos jóvenes no son capaces de hablar con sus papás. ¿Y precisamente por qué? Porque no tenemos tiempo posiblemente, porque está mucho tiempo dedicado al trabajo, porque la juventud de pronto no vamos a compaginar. ¿Sí? Y ahora estamos viendo una disolución de las familias, ¿sí? Familias disfuncionales, donde cada quien anda por su lado y no hay momentos, ni espacios, ni lugares para confrontar de pronto algunos pensamientos que son divergentes, y tampoco buscamos la manera de encontrar puntos de convergencia familiares. Esos problemas, que como decía usted, son tantos que sería aquí un listado interminable, pero vale la pena que nuestros televidentes consideren esta pequeña relación de problemas asociados con la juventud: el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, el alto índice de accidentalidad, que es una cuestión contemporánea por la facilidad de adquirir vehículos, motos, etc. Las relaciones sexuales sin una orientación, que generan embarazos no deseados, generan incluso violaciones, etc. Ese fenómeno de la violencia sexual es muy contemporáneo también. La deserción escolar y universitaria. La manipulación política que los adultos hacen de los jóvenes, política o ideológica. La prostitución. El uso de los jóvenes dentro de la militancia, tanto de los grupos alzados en armas, los grupos ilegales, como también de los jóvenes que están enlistados por las Fuerzas Armadas o por la policía. Es decir, no es que eso sea pecaminoso, sino que no se tiene en cuenta que esa etapa de la juventud debe dedicarse a otras cosas y no al uso o a enseñar el uso de la violencia. En los últimos, digamos, años se puso, aunque el fenómeno no es actual, el famoso bullying, que no es un fenómeno, digamos, contemporáneo. Toda la vida se ha generado eso, pero ha tomado tantas proporciones tan nefastas y tan grandes que ha generado también depresiones por parte de los muchachos, hasta suicidios,
asesinatos, es decir, una cantidad de cosas que han tomado una dimensión grande. Por eso es que uno mira que existe una legislación para la juventud, pero en la práctica no se está haciendo nada. Me parece a mí que eso es interesante. Yo le querría añadir dos situaciones de pronto a esa problemática de los jóvenes, o tentaciones le llamo yo, y una es creernos eternos. Exacto. Los jóvenes se creen eternos y por eso andan a alta velocidad en las motos. Se la pasan haciendo otras cosas que no debieran hacerlas, nada les va a pasar porque son jóvenes. Les pasa a los que están adultos, a los que están viejos. Otra importante también es el dinero fácil. Y el dinero fácil trae otras consecuencias. Vinculación a grupos armados ilegales, vinculación a narcotráfico. Al narcotráfico, que eso ha sido terrible. Últimamente nuestra situación ocañera, robos, atracos. Póngale usted el listado que quiera. ¿Por qué? Porque queremos el dinero fácil. Esa concepción que teníamos nosotros cuando éramos niños, que debíamos estudiar, prepararnos, porque teníamos que superar nuestras condiciones socioeconómicas que quizás no eran muy benéficas para nosotros, hoy en día no. Hoy lo queremos todo con el dinero fácil. Entonces por eso encontramos niñas que se pueden vender por 50.000 pesos Claro. para comprarse el jean de moda. Vamos a encontrar muchachos que se convierten en pequeños jíbaros para conseguir su moto, para conseguir su... Y está ocurriendo en este momento, está ocurriendo. Hay una situación que el adulto no entiende. Como decíamos anteriormente, al no entender el lenguaje, al no entender las expectativas de los muchachos, al no interpretarlos debidamente, entonces el muchacho opta por hacer, digamos, por agudizar el enfrentamiento. Y como en Colombia y en el mundo la polarización es tan generalizada, también se polariza aquí la actitud del joven frente al adulto y la actitud del adulto frente al joven. Hay unos cambios de paradigma que están afectando también la juventud. Y la juventud está diciendo, muy amable, la juventud está diciéndole al adulto y a la sociedad en general, oiga, a mí me gusta esto, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué tengo yo que hacerle reverencia a fulano de tal o seguir determinado precepto si yo no estoy de acuerdo con él? Esa situación, esa ruptura de los paradigmas, por ejemplo, el paradigma de la escuela, el paradigma de la autoridad. El joven, entre comillas, no respeta la autoridad. La iglesia, es decir, la iglesia y la religión son cuestiones que ya los jóvenes ven como obsoletas. Que hay que hacer esto porque así lo mandan los preceptos. Entonces el joven se pregunta, pero ¿por qué yo tengo que hacerlo si no estoy de acuerdo con eso? El adulto prácticamente no permite que el joven comience a plantear cosas diferentes, porque resulta que como son más ágiles en el pensamiento, más dinámicos, son de pronto los que primero están leyendo obras de filosofía, obras de ética, que se están produciendo en otras latitudes y ellos comienzan a interpretar eso y a plantearse estas situaciones. Si está ocurriendo esto en los Estados Unidos, en Alemania, en tal país, ¿por qué en Colombia no nos dejan hacer esto? Entonces esa situación, en primer lugar, hace que de una vez los desautorice o el profesor, o el papá, o el adulto mayor amigo. Dice, no, pero usted eso que está leyendo no le conviene. Es decir, le ponen una serie de talanqueras y de vetos al desarrollo mismo de la personalidad del joven, que me parece que es nocivo porque están coartándole la capacidad del conocimiento por una parte y por otra la misma creatividad. En la parte de la creatividad recordamos que tanto los niños como los jóvenes son los que tienen más a flor de piel la capacidad de asombro que los adultos hemos venido perdiendo por los mismos años que tenemos. Bueno, hay adultos que todavía conservan afortunadamente esa capacidad de asombrarse ante una planta, ante una mujer hermosa, ante un atardecer, pero fundamentalmente los niños y los jóvenes son los que tienen la flor de piel eso, y los adultos no hemos querido entender la situación. Una razón, Luis Eduardo, y es que hemos pasado del conservatismo, o hay una pugna entre el conservatismo y una realidad relativista que nos está tocando. Entonces, lo que para usted y para mí es malo, los muchachos lo cuestionan. Claro. Y nosotros no entendemos esa concepción, porque seguimos anquilosados algunas tradiciones que nos han dicho, esto no es así. Pero también hemos cometido un error de pronto los adultos, que no nos acercamos y dialogamos con los muchachos, no para justificarle todo lo que ellos pidan,
sino para darles a entender el por qué eso puede ser nocivo, tanto para su personalidad como también para el colectivo donde ellos se están desarrollando. A propósito, yo quisiera traer a colación unas palabras de los diálogos de Platón en la Apología de Sócrates, porque se cuenta que a él lo condenan por estar corrompiendo a los jóvenes. Corrompiendo a los jóvenes, exactamente. Entonces, él a propósito dice lo siguiente: mi trabajo, mi ocupación es la de persuadirlos, tanto a jóvenes como a viejos, que antes del cuidado del cuerpo y de las riquezas, antes que cualquier otro cuidado, es el del alma y su perfeccionamiento. Porque no me canso de decirles que la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud, y que es allí donde nacen todos los demás bienes, tanto particulares como colectivos. Es decir, es la interioridad la que hay que fortalecer, la que hay que potencializar para que el muchacho tenga una directriz. Por eso, Johan, tal vez la recomendación que uno pudiera hacerle tanto a los padres de familia como a los docentes es la no imposición de preceptos, de filosofías, de tendencias, sino otorgarle a la juventud las herramientas intelectuales para que él pueda defenderse en medio de una sociedad hostil, una sociedad que tiene 200.000 problemas, que no ha podido resolver desde el punto de vista de los adultos, de la dirigencia política, etcétera, y que él tiene que afrontar sin herramientas. Por eso es tan importante la educación, y seguiremos insistiendo, tal vez cuando comenzamos estos programas, hacíamos énfasis en que una población, un pueblo, un país que no invierta en educación y en cultura está condenado al fracaso absoluto y a unos traumatismos terribles. En Colombia no se está invirtiendo en educación como debe invertirse. En Colombia no se está invirtiendo en cultura como debe invertirse. Hay una, digamos, están como en contraposición incluso las políticas culturales con las políticas educativas. No hay un enlace, no hay un ensamble como debe ocurrir. Cuando se habla de la calidad de la educación, que la estamos escuchando permanentemente por parte de los sindicatos de los maestros, la calidad de la educación se toma como una vaina general. Es decir, se habla de la educación, calidad de la educación, exigimos esto, pero la pregunta es esta: ¿cuál es la calidad real de la educación para que esa juventud no se desboque? No son los muchachos de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, los mismos que había hace 40 años, que eran respetuosos a la ley, respetuosos al núcleo familiar, al papá, a la mamá. Hoy eso está en crisis. Hay que buscar entonces otra manera de afinar esa circunstancia para lograr integrar toda la sociedad en un solo bloque, porque es que la sociedad son los niños, los adultos y los adultos mayores. Todos están metidos en ese paquete. ¿Cómo se hace eso? A través del diálogo. Parece que no hay herramientas para dialogar con los jóvenes, parece que no hay herramientas para acercarse, para tolerar la discrepancia intelectual, ideológica o de pronto hasta caprichosa que pueda tener un joven frente al análisis de determinado fenómeno. Sí, eso es cierto. Además se le suma la falta de toma de conciencia, es muy importante. Como le digo yo a mis muchachos de filosofía, es necesario que no se dejen meter los 4 dedos a la boca, que tengan un pensamiento crítico frente a su realidad, frente a los medios de comunicación, frente a toda la información que están recibiendo, porque si bien es cierto, estamos viviendo en un mundo conmocionado por tantas situaciones políticas, religiosas, sociales, económicas, en fin, también es necesario de aquietar un poco el espíritu, pero tener esa capacidad de asombro de la que usted hablaba anteriormente, que es propia de los filósofos, propia de los niños, claro, ¿sí? Que todo les admira. Hay algo en su entorno que deben desarrollar, que algo que les está tocando, y es precisamente el tomar ese pensamiento crítico. Y eso es lo que tenemos que hacer con los muchachos. Si nosotros lo desarrollamos, seguramente vamos a tener jóvenes con mayor compromiso con su sociedad. Vamos a tener muchachos sujetos políticos que realmente van a tomar decisiones que van a transformar nuestra sociedad. Sujetos políticos, me parece que esa palabra es muy importante, porque no se trata de sujetos que se presten a manipulaciones políticas, gracias niña,
que sean capaces de llevarse por la nariz el dirigente político y meterlos en un partido o en otro, sino que ellos escojan si realmente esa tendencia política, ese partido, esa ideología es lo que realmente quieren hacer. De ahí lo que usted dice de la conciencia crítica, y la conciencia crítica nace de la educación. Enseñarlos no a que a todo le digan no, sino que todo sea motivo de análisis exhaustivo para escoger qué es lo que más le conviene a ellos y a la sociedad, es decir, ellos como parte integrante de una sociedad y no como sujetos dispersos en la misma. Quería tocar el tema, hablando de la juventud, de Ocaña. ¿Qué pasa con la juventud ocañera? En algún programa con el profesor Jesús Casanova, mencionábamos esa juventud vinculada y comprometida con las transformaciones sociales de Ocaña. Hablábamos del Círculo Universitario Ocañero, de las Juventudes de Acción Social, del Centro de Estudios y Actividades Sociales por allá en los años, finales de los años 60, de la actividad ejercida por las primeras pastorales juveniles de Ocaña en los diferentes barrios de la ciudad. Los jóvenes vinculados también en la década de los años 60 y comienzos de los 70 en las actividades en los grupos de teatro, de danzas, en la creación literaria y poética. Bueno, es decir, una serie de evidencias históricas que nos muestran que la juventud de Ocaña sí participó activamente de las transformaciones sociales. El problema es qué ocurre hoy en día. Está en este momento organizada la juventud de alguna manera para afrontar los retos gigantescos que tiene la sociedad ocañera. Hablemos del posconflicto. Están los jóvenes ocañeros capacitados para entender el fenómeno de la violencia, el posconflicto y aportar, digamos, soluciones al fenómeno. Mira, hay una realidad aquí interesante. A nivel religioso, hay algunos grupos que están trabajando con la cuestión social. Le voy a poner el ejemplo, Servidores del Servidor. ¿Sí? Es un movimiento que se ha generado en los últimos años y que tratan de ir a esos sectores vulnerables, de trabajar con los muchachos, trabajar con los niños, trabajar con las comunidades. Pero no lo es todo. En estos días estuvimos hablando con un grupo de jóvenes que están dentro de la cuestión cultural, el arte, teatro, para ver cómo consolidamos un colectivo que realmente pueda dar respuesta a todos estos fenómenos, ¿sí?, sociales un poco nefastos para Ocaña, y que podamos ser respuesta para que haya una transformación de la sociedad ocañera. Sabemos que contamos con poca inversión y con pocos recursos de parte de los estamentos municipales, gubernamentales, en fin. Pero somos nosotros los responsables de que Ocaña siga como está o que la transformemos. Y lo que usted dice es cierto, debemos prepararnos para el posconflicto y también prepararnos para la guerra, porque pareciera contradictorio, pero todo este fenómeno del posconflicto, ya lo estamos viendo, en la realidad está generando un poco más de guerra y de hechos violentos en los últimos años. Es decir, eso es interesante que se tenga en cuenta. Es decir, no se trata de emitir juicios u opiniones pesimistas, pero la realidad colombiana actual no es absolutamente clara como algunos políticos afirman. Hay cierta, digamos, contradicción entre los conceptos que puede emitir el gobierno, que puede emitir la oposición, que emiten sectores independientes frente a lo que está ocurriendo a nivel de la violencia en Colombia. Bueno, las conversaciones con la FARC se cierran, comienzan con el ELN, posiblemente con el EPL, pero en este lapso, digamos, hacia la solución del conflicto general, ya lo que falta no es poco. Y los jóvenes tienen que participar allí. Hace poco estábamos hablando con unos funcionarios de la Asociación de Municipios de la provincia de Ocaña, que están haciendo un trabajo de video, sobre el problema que hay del no entendimiento del conflicto, porque no hay pedagogía de paz. Si no hay pedagogía de paz, poco o nada se podrá hacer en una población que lo único que dice,
yo no quiero la guerra. Nunca dice, yo soy capaz de aportar algo para que el conflicto sea menor. Yo puedo aportar esto, yo tengo esta iniciativa, yo voy a reunir a un grupo de jóvenes para que hablemos de la paz. Que la universidad está haciendo determinadas actividades, muy válido, me parece interesante. Que el colegio tal hizo una actividad con los personeros estudiantiles para la paz, bien, pero uno ve es el resultado, y el resultado en este momento, en 2017, en Ocaña, es absolutamente nulo. No hay un conocimiento real de lo que está ocurriendo. Entonces, como no se conoce lo que está ocurriendo, tampoco se va a conocer qué es lo que se debe hacer para participar como sociedad dentro de la construcción de paz. Entonces, eso es preocupante, me parece que es bastante preocupante. Sí. Yo creo, Luis Eduardo, que hoy necesitamos jóvenes comprometidos con la reconstrucción del tejido social, ¿sí? Que pongan al servicio de la comunidad todos sus talentos, sus capacidades, sus habilidades, sus potencialidades, ¿sí? Recordemos que los jóvenes no son solo el futuro de Ocaña ni de nuestro país, sino que también son el presente. El presente, exactamente. Porque en ellos está la responsabilidad de mejorar las condiciones de las generaciones venideras. Para redondear ya esta charla, que me parece que es interesante, Johan, porque los papás que están viendo este programa, los adultos, deben ponerle un poquitico más de atención al problema de la juventud hoy en día en Ocaña. La ley 1622 del 29 de abril de 2013, que es la ley de la juventud, genera una serie de expectativas, crea consejos de juventudes municipales, departamentales, nacionales, crea cuestiones de emprendimiento para los jóvenes. La pregunta que le hacemos desde aquí a la institucionalidad, ¿en qué medida en Ocaña se está aplicando esa ley debidamente? No con simplemente decir estamos trabajando por la juventud, no, sino con acciones concretas que permitan que la ley no quede como han quedado muchas otras en letra muerta y los jóvenes sigan siendo víctimas de las mismas condiciones adversas que tiene la sociedad hoy en día. Eso es cierto. Son a ellas las que les corresponde, claro, y tienen los grandes retos. Por ejemplo, si hay Casa de la Juventud, ¿qué se está haciendo en la Casa de la Juventud en Ocaña? Segundo, ¿dónde están las escuelas de formación? Las escuelas de formación. ¿Sí? Que de pronto alejan a todos esos jóvenes de las problemáticas, de las tentaciones que les están ahí tocando, porque eso es una bandeja de posibilidades a las que pueden acceder muy fácilmente. Pero también decimos que a través de la música, a través del deporte, a través de la cultura, de la literatura, del arte, podemos hacer que esos jóvenes se desvinculen. Exacto, Johan. Te agradezco mucho la participación y otra próxima ocasión será para ampliar más estos conceptos. Muy amable, muchas gracias.